Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, sean bienvenidas a nuestra tercera programa del día de hoy en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma 4B TV Diálogos. El diálogo del día de hoy pues, es con dos jóvenes activistas sociales que han estado trabajando muy fuerte en materia de movilidad urbana, pero también ahora, el día de hoy, en temas también sobre pues, asuntos de carácter rural, la regularización de predios, los conflictos agrarios en las zonas rurales. Y para eso, Olga Alicia, pues tenemos a nuestro queridísimo amigo y colaborador de Cuatro Vientos, analista de carácter ambiental, Roberto Vos Romero, se nos suma también una joven de la que tú también nos vas a dar. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Bueno, este es el espacio que los lunes tenemos con Roberto Vos Romero, colaborador ya de hace tiempo de Cuatro Vientos, pero que quiero presentar primero a la invitada de Roberto y de Cuatro Vientos, a esta joven Atsumi Ruelas Takayusu. Ella es músico, activista y etnomusicóloga y está interesada en los procesos culturales, territoriales y de derechos humanos de los pueblos indígenas del noroeste de México. Bienvenida, Atsumi, muchas gracias por aceptar la invitación a estar en Cuatro Vientos. Qué gusto nos da que estés con nosotros. Te agradezco mucho, Olga. Gracias, Atsumi. Gracias. Es un placer de veras. Roberto siempre invita a su espacio aquí en Cuatro Vientos, pues a jóvenes, regularmente personas muy jóvenes, pero muy, muy capacitadas y con una gran sensibilidad e interés en la problemática social de nuestra región, de nuestro país, del planeta. Roberto Vos Romero es biólogo con maestría en manejo de ecosistemas en zonas áridas y tiene una especialidad en urbanismo. Es fundador de la asociación civil Ensenada Se Mueve. Bienvenido, Roberto. Gracias, buenos días. Buenos días. Y el tema que el mismo Vos Romero ha escogido en esta ocasión y por eso invitó a Atsumi Ruelas es conflictos agrarios en las zonas rurales de Ensenada. Ya nos hemos dado 2, 3 entres con este tema y con la manera en que las transnacionales también aprovechan estas situaciones de la irregularidad que hay en la tenencia de la tierra y de lo laxo que son las leyes mexicanas y de lo corrupto que son también las autoridades muchas veces para permitir asentamientos de industrias y de proyectos o de megaproyectos indebidos y que Atsumi seguramente nos va a hablar también de esto, de la facilidad con la que se violentan no solamente los derechos de los ejidatarios, de los mestizos, de los campesinos, sino particularmente los pueblos indígenas para poder apropiarse de sus recursos naturales, empezando por la tierra. Bueno, pues ustedes dicen por dónde empezamos, vos, Atsumi. Pues me gustaría dar como un pequeño intro ahí, ¿no? El tema de tenencia de la tierra, sabemos que en México ha pasado por procesos históricos bastante complejos, a veces que llegan a la conflictividad. Pues la Revolución Mexicana se sustentó mucho en esto, ¿no? De la tierra es de quien la trabaja, como dicen, ¿no? Pero acá en la península, pues con esa lejanía en el centro, pues se dio con ciertos matices, ciertos reconocimientos, etcétera, ¿no? A mí en lo personal, cuando desarrollé mi trabajo de maestría, pues me tocó abordar un poco estos temas y encontrar que pues la península ha sido objeto desde hace unos 100 años de una especulación de la tierra amparado en el no reconocimiento de quienes ya vivían ahí, ¿no? Y en el primera instancia, aquí a nivel península, pues son los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos yumanos, Kumiai, Quiligua, Cucapá, etcétera, donde, pues, a pesar de los esfuerzos de, por ejemplo, la presidencia de Cárdenas, donde se dotaron ejidos a estas comunidades, etcétera, quedaron muchísimas otras comunidades donde, pues, quedaron en un limbo, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, en Baja California Sur hay cantidad de ranchos que son reconocidos, que tienen
años en la praxis, reconocidos socialmente, digamos, ¿no? Como ranchos de tal familia, de tal, etcétera, pero en el papel no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues queríamos partir como de eso y por eso invité a Atsumi como alguien que sé, que reconozco que tiene muchos años analizando esta problemática, pero más allá del problema jurídico, digamos, ¿no? Esto que ya incluso traslapándolo a las comunidades nativas, pues viene siendo más occidental, ¿no? De, bueno, ¿hasta dónde llegan mis metros cuadrados y hasta dónde? Sino estas cuestiones del territorio. ¿Qué significa el territorio para una comunidad en cuanto no solamente a los recursos que necesitas, ¿no? Sino a valorizaciones, etcétera, que mucho pasa por ahí en el tema de las comunidades nativas de Baja California, ¿no? Entonces, y cómo estos incertidumbres son aprovechadas ahora, ¿no? Por especuladores de la tierra. Y en este gran grupo de especuladores de la tierra, hay especuladores de la tierra de todo, ¿no? Pequeños, chicos y grandes, pero pues están las transnacionales, las que son capaces de hacer un gran acaparamiento y con prácticas como las que estaban platicando hace unos minutos con los entrevistados anteriores, ¿no? Entonces, pues en ese contexto me gustaría como dar esa introducción y dar pie a que Atsumi pues hablara como del trabajo que ha desarrollado al respecto y que pues tiene sus cosas que hay que tratar con pinzas porque sabemos que son comunidades que hay que respetar mucho sus procesos y sus prácticas, ¿no? Que a veces desde la visión occidental que tenemos, pues hay que saber identificar esas fronteras, ¿no? Sí. Atsumi Sí. Ruelas Takayusu. En una ocasión vi por ahí un post que me llamó muchísimo la atención y creo que lo tomaban de un escrito de Eduardo Galeano que decía algo así como que eran los indios nativos americanos y lo que en aquel tiempo era el territorio que hoy es México, que decía, cuando los españoles llegaron, traían la Biblia en la mano. A nosotros cerramos los ojos y cuando los abrimos ya, nosotros éramos los dueños de la tierra, dice un indígena, y cuando los abrimos ya nosotros teníamos la Biblia en las manos y ellos tenían nuestro territorio. Y eso me hizo recordar ahorita que estaba hablando vos de lo que sucede acá, lo que ha sucedido en la península, esta vasta tierra de la península baja californiana, que todavía hoy en día tiene graves problemas en la tenencia de la tierra, en la regularización de la tenencia de la tierra. ¿Y quiénes son entonces los dueños? ¿Cómo se hicieron dueños de estos territorios que nos lleva a una situación en nuestros días de graves conflictos aún por la tenencia? Veíamos hace poco que en el caso, por ejemplo, del Valle de San Quintín, la gente de San Quintín planteaba precisamente que ese es un problema grave que van a tener que resolver ahora que hacen la delimitación para la fundación del nuevo ejido. No tienen regularizada la tenencia de la tierra, hay terrenos que se venden una y otra vez, el mismo terreno a varias personas, y tenemos muchos casos de terrenos que ya se habían entregado incluso como ejidos y han pasado a manos de particulares que compran el ejido completo con todo y los derechos del agua, y hay nuevos ejidatarios que, cosa rara, ¿verdad? Encontramos nombres como el de Carlos Slim, que acá en Baja California es un ejidatario. Y los dueños de grandes viñedos aquí en la ruta del vino, que les compraron tierra a los ejidatarios y se las compraron con todos los derechos y ahora son también ejidatarios, nuevos ejidatarios. Digo, si Emiliano viviera, Emiliano Zapata se volvería a morir o se volvía a levantar en armas. A ver, ¿cuál es el panorama que tú tienes, Atsumi Ruelas, de lo que sucede en nuestra región rural, de aquí de Ensenada, de nuestra península? Sí, claro que sí, Olga. Hay una cosa que creo que hay que, desde mi conocimiento, ¿no? Con esta investigación que realicé también de posgrado en antropología social al respecto de la tenencia de la tierra y la reforma agraria con las poblaciones indígenas. Son ejidos, y quiero dar un contexto histórico un poquito, un panorama un poquito general. Estas
población, estos grupos étnicos a nivel histórico antes de la colonización, pues eran grupos trashumantes. ¿Qué es la transhumancia? Pues lo busqué, ¿no? Es un verbo que sí significa al respecto de los ganaderos de pastoreo. Y este pastoreo que no era de nomadismo, sino que iban recorriendo grandes porciones de tierra para llevar este pastoreo, este ganado para los recursos naturales del agua, sobre todo. Yo lo utilizo, esta definición, este verbo, para las comunidades indígenas o para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no eran nómadas, ¿no? Entonces, me sirvió a mí para poder entender el recorrido que realizaban estas poblaciones para adquirir recursos como el agua, recursos como la alimentación, la flora, y asentarse en espacios donde se les otorgaba como estos recursos, la propia naturaleza les otorgaba estos recursos a ellos. Después de la colonización de las misiones, sí hubo una delimitación territorial, ¿no? Hubo un asentamiento de una misión en el Valle de Guadalupe, sobre todo yo me enfoco en comunidades asentadas ahí en el Valle de Guadalupe, es decir, en San Antonio Necua y con San José de la Zorra, ¿no? Pero de manera general, esta es lo que vamos a platicar en esta conversación, se puede hacer, pues es semejante a todas las otras poblaciones, ¿no? Es decir, con los quilihuas, con los paipais, en Tecate también, ¿no? Nosotros cumiáis. Y al llegar esta misión, pues hicieron resistencia, ¿no? Hay no sé si han escuchado al respecto del indio Jatnil, no sé si lo han escuchado. Sí, ¿cómo no? Okay, bueno, el indio Jatnil, él fue uno de los líderes, ¿no? Indígenas. ¿Se levantó? ¿Perdón? Bueno, fue de los que se levantaron en contra de los misioneros, exactamente, ¿no? ¿no? Exactamente. Entonces, pues revocaron completamente ahí la orden misional y a partir de ese proceso, pues los indios, siento yo, lo llamo indios sin ser despectiva porque ellos mismos se asumen como indios, ¿no? Es una sí, es el nombre correcto. Perdón, platícanos para quienes no sabemos quién es este personaje, el indio Jatnil. El indio Jatnil es un indio asentado en la zona de, pues lo que conocemos ahorita como San Antonio Necua, el Cañón de los Encinos. Viene de un linaje de parentesco que son los Jatniles, y él era un indio que era pues una persona muy consciente de los procesos que estaba sucediendo con la colonización, y se levantó en armas, o se levantó ¿se podría decir? Rebelión. En rebelión. ¿En rebelión en contra de los misioneros, ¿no? Y quemaron quemaron la misión y lograron pues desapegarse, ¿no? de esta lógica colonialista, ¿no? Eres el indio Jatnil. Y después de este proceso, creo que no hay que olvidar cuando en 1848 que viene la pérdida y la cesión del territorio de la frontera, ¿no? de México. Sí. Entonces, con este gran proceso coyuntural terrible para nuestro territorio mexicano, vinieron otros procesos que parte del Estado hicieron el mando para que se defendiera de cierta manera este proceso. ¿Por qué? Porque había colonizadores estadounidenses o gringos internacionales que querían más territorio y más territorio. Bueno, por la defensa de este territorio se hace una mandato, se puede decir, se empieza a hacer una migración de mexicanos hacia este territorio, ¿sí? En 1848. A partir de eso es cuando yo pienso que viene la decisión más fuerte para estas comunidades, para estas poblaciones indígenas. No fue tanto con la colonización, sino fue a partir de esta decisión que llegaron pues rancheros mexicanos, ¿no? Gringos, y empezaron a privatizar la tierra. Y a partir de esta privatización y de diversos procesos históricos de invasiones, fue cuando ellos empezaron a ver su territorio
muchísimo más delimitado y privatizado. Creo que ahí. Estamos hablando de la época de López de Santana, cuando cede casi la mitad del territorio mexicano. Así es. ¿Sí? Así por es. 15 millones de dólares pagados en cómodo, como los abonos Electra, en abonos chiquititos. Exactamente, así es, así es. Y a partir de eso, todo un recuento histórico. A partir de eso, bueno, está Juan Bandini, ¿no? Que se le cede ahí el territorio de Valle de Guadalupe. Llegan los rusos sí se les hace un reconocimiento ya con Lázaro Cárdenas, ¿no? Con la reforma agraria entre 1934 y 1940. Pero en 1940, más o menos en 1940, cuando se le hace la colonia a los rusos, los indígenas de ahí de esta zona del Valle de Guadalupe empiezan a notar que ya tenían a los invasores ahí, ¿no? Ahí a la puerta, abierta la puerta. Ahí estaban. Y hay en el RAN, en el Registro Agrario Nacional, yo cuando estuve haciendo investigación en 1944, no recuerdo ahorita el nombre de la familia, pero yo creo que debe haber sido uno de los Montes, él inició todo el proceso para el reconocimiento agrario y pues específicamente en San José de las Orillas, ¿no? En 1944. No es hasta 1999 que se les reconoce como ejido a San José de las Orillas, ¿no? Hasta 1999, ya cuando el proceso de la dotación ejidal pues ya estaba, ¿no? Ya no existía. Más de medio siglo después de que empezaron su lucha. Exactamente. Este territorio de San José de la Zorra primero fue dotado para los del Porvenir. O sea, el territorio de San José de la Zorra era reconocido como ejido del Porvenir. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto de que sea reconocido como ejido, ¿no? De otro ejido? Pues que el Estado te proviene de una forma de una organización política y económica, ¿sí? Ellos te dicen cómo debes pensar. Exactamente, un comisariado ejidal, y el Estado sigue siendo parteaguas de tus recursos naturales y de lo que debes hacer con tu tierra. Así de simple. Entonces, pues les quita completamente pues la libre determinación de lo que hacer con sus recursos naturales y con su territorio, ¿no? A estas poblaciones indígenas. Por lo que, bueno, continuaron con la lucha, continuaron con una lucha sobre todo muy interna con invasores, porque ha habido, y hoy actualmente es una gran problemática, que el Estado no se hace cargo de invasiones adentro de su perímetro de ejidal, en todas las comunidades, ¿no? En La Huerta, en Tecate, con los necuanos, con los orreños, con los paipais, ¿no? En Santa Catarina, con los quilihuas. Sí, con terrenos que se va apropiando también, por ejemplo, Cheto, también nos hemos dado cuenta. Esa es una terrible historia, ¿no? Ahí con Cheto. El productor de vitivinícolas. Sí, con Luis Cheto. Ahí. No sé qué tanto, perdón, pero es que no sé qué tanto, sí. Pero bueno, en 1999 se les hace el reconocimiento, ahora sí, en este caso específico con los orreños, y se les hace el perimetraje de 1,750 hectáreas ahí, ¿no? Desafortunadamente y desgraciadamente hoy en día tienen 80% de ese territorio invadido. Y por más 80%, por más esfuerzos que hagan, pues dentro de la comunidad, adentro de la comunidad, pues es imposible, ¿no? Es imposible. El Estado realmente se desliga y desatiende completamente todos estos, pues, demandas, ¿no? Que exigen también ellos, ¿no? Esto es por un lado, ¿no? Aparte hay otra exigencia que es una exigencia de un territorio, lo que comentaba vos, yo le llamo paseño porque lo conozco hace un montón de años y sé que es de La Paz. Paseño. Sí, La Paz. Un paseño. Mira por La Paz. Sobre el territorio, sobre el reconocimiento de derechos, porque es un derecho humano, el reconocimiento de un territorio que a pesar de que la tierra no es de quien la trabaja, sino es un reconocimiento pues simbólico, ¿no? Es una territorialidad. Sí. Y esta territorialidad, pues también hay una lucha, no solamente aquí con estos pueblos
originarios nativos de aquí de Baja California, sino todo México y América Latina también, que tiene que ver con los recursos pues, de un territorio muchísimo más amplio que el reconocido por el Estado. Y esos son los territorios originarios, ¿no? Y ellos tienen pues es un proceso jurídico también, un proceso cultural de reapropiación, de revitalización, de un territorio muchísimo más amplio que tiene que ver con más de 20,000 hectáreas. Aquí, en el caso específico de San José de la Zorra. Y Atsumi, hablas de 20,000 hectáreas, pero antes mencionaste que son 1,750 hectáreas las que les han sido dotadas como ejido. Un ejido dentro de otro ejido que se me figura así como las muñequitas rusas, estas matrioshkas, ¿no? No sé cómo acomodan propiedades encima de otras propiedades, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. No me queda claro, porque dijiste 1,750 hectáreas, ahora estás diciendo 20,000 hectáreas. Exactamente. Esta exigencia de reconocimiento, a ver, tienen reconocido por el Estado 1,700 hectáreas que es elegido. Sí. Sin embargo, ellos hicieron un caminamiento por los aguajes y los espacios simbólicos y rituales para ellos, de reconocimientos, de memorias históricas. Y en este caminamiento de puntos centrales hicieron un polígono de más de 20,000 hectáreas. Todo este proceso fue llevado a cabo, claro, por motu propio de ellos, ¿no? Sí. por el interés de ellos personal, por un reconocimiento territorial, y también aunado a un proceso de otra investigación, con un, pues él es, no recuerdo si es antropólogo, Pablo Morales Males, pueden encontrar su tesis, está en línea, y él hace una investigación al respecto de este territorio no reconocido por el Estado, que tiene que ver con más de 20,000 hectáreas, ¿no? Y es un territorio que abarca, pues, a ver, mira, yo tengo aquí un cuadrito. Del polígono, bueno, que más o menos damos la idea de dónde se ubica. Estamos hablando de la comunidad de lo que conocemos como San José de la Zorra, y que los indígenas dicen, hey, no solamente son 1,750 hectáreas que nos reconoce el Estado y que además nos tienen invadidas en un 80%, sino que nosotros consideramos por información de nuestros ancestros, de acuerdo con este caminamiento, que es la palabra que has utilizado, sí. Nosotros por la información que tenemos de nuestros ancestros y una serie de evidencias que ya nos comentarás, consideramos que son 20,000 hectáreas las que nos corresponden, y hay un investigador, Pablo Morales Males, sí, que precisamente basa su tesis académica en esta investigación y dice, en efecto, son 20,000 hectáreas las que originalmente podrían definirse como propiedad de los habitantes de San José de la Zorra, indígenas. Así es. Hay una complejidad de esta urdimbre, ¿no? De la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque pues hay muchas propiedades privadas. Están otros ejidos también. Abarcaría también ejido de la Misión, abarcaría pues otra jurisdicción municipal que es Rosarito, que realmente ahí San José de la Zorra está entre el dime y direte de que sí es Rosarito, que sí es Tijuana, porque hay una parte dentro de este polígono del ejido que está un pedacito para Tijuana, un pedacito para Rosarito y la mayor parte para Ensenada. Entonces hay complicaciones exactamente, ¿no? Como, pues no sé, hasta las cosas cotidianas como sacar una INE, ¿no? ¿A qué municipio vas? Pues, ¿no? ¿Dónde votas? ¿No? ¿Dónde vas y recurres para permisos para pozo, para sacar recursos naturales del agua, etcétera? Entonces es una, pues parece como la clásica historia, ¿no? Que el Estado se asegura, realmente se asegura de que los procesos burocráticos sean más lentos, más difíciles, más económicamente costosos, para provocar un cansancio, ¿no? En las comunidades, en las poblaciones, y pues provocar que todos los problemas pues de organización territorial, de recursos naturales, hasta de salud, etcétera, todo, ¿no? Cultural, pues
pues no sean más atropellados. Sí, detengámonos un momentito aquí, Atsumi, sí, para escuchar la opinión también de vos, Romero. Claro. Vos, hasta ahorita me resulta sumamente interesante este recorrido que ha hecho Atsumi, porque habla de un territorio, pero yo estoy viendo las complicaciones y contradicciones culturales y los conflictos no solamente legales por la tierra, sino conflictos en la comprensión del concepto, incluso de lo que es la propiedad. Atsumi empieza hablando de estos pueblos originarios nómadas de pastoreo, que para ellos ni siquiera existe el concepto de la propiedad, sino de el acto mismo de la sobrevivencia y la actividad que realizan, de mover su ganado, sus animales de pastoreo de un terreno a otro sin tener ningún conflicto, porque es algo natural. Así será, sí, ¿verdad? De completamente. Y de pronto... No, sí, perdona. Perdón. Adelante, no, adelante, Olga. Perdón. Sí, estoy tratando de hacer una recapitulación de lo que has dicho para entender lo que es el conflicto de comprensión del fenómeno, lo que está sucediendo en las propias comunidades indígenas, que de algo tan natural como es el pastoreo y que abarcan enormes extensiones de territorio, de pronto se encuentran con una serie de factores que escapan a su comprensión y escapan a su voluntad, no tienen nada que ver ellos, como con esto de que México pierda este territorio con Estados Unidos, o como con esto de que de pronto un siglo después el ejido se establece como una forma de propiedad, y son cosas totalmente ajenas a la manera de organizarse y de convivir entre ellos y en su relación con la tierra, y tienen que meterse a un galamatías jurídico en el que para ver de qué son dueños y cómo son dueños, empezando por el ser dueños de algo que concebían como de todos, y al rato resulta de que tienen que defenderlo con papeles de propiedad, y una propiedad que es acotada, acotada de manera increíble, de 20,000 a 1,750 hectáreas, y empezar a pelear con conceptos también novedosos, la propiedad, títulos de propiedad, las concesiones, todo esto, ¿no? ¿Qué significa todo esto para los pueblos indígenas? Vos, quisiera hacer una... Perdón, sí, ibas a decir algo desde el principio. Sí, quisiera hacer una acotación nada más. Estas comunidades no son de pastoreo. El verbo de transhumancia, el concepto de la transhumancia significa, sí, de pastoreo, tiene que ver con el pastoreo, pero yo lo utilizo como característica de estas poblaciones antiguamente, históricamente, porque eran nómadas cazarrecolectores, ¿sí? Ellos no tenían... ¿no? Pero yo no utilizo este concepto, sino que se dedicaban a la caza y la recolección y se movían según la temporada, las lluvias, que llevara agua en los arroyos. Sí. Exactamente. Sí, y creo que es la parte como de la deconstrucción social que creo que los mexicanos tenemos pendiente, ¿no? Mucho por ahí, creo que últimamente más se habla de cómo reconocer el racismo que ejercemos los mexicanos, ¿no? Se habla mucho del racismo de Estados Unidos y todo este sistema sumamente agresivo que tienen culturalmente arraigado a Estados Unidos, pero el racismo mexicano es algo que todavía no terminamos de delimitar, ¿no? Hasta dónde somos racistas, en qué sentido somos racistas, ¿no? Y por ejemplo, uno de los prejuicios anclados para la península es el concepto del nomadismo, ¿no? Por ahí, cuando yo hice mi tesis de maestría, hablaba Michelín Cariño, con que ella me basé mucho de su trabajo. Ella trataba de diferenciar este concepto de que los nativos de la península eran nómadas, porque el nomadismo viene de un concepto de África del Norte, donde grupos humanos literalmente iban a la deriva, digamos, ¿no? Buscando recursos por aquí y por acá. Y lo que ocurrió en la península es bastante diferente. Ella le llamaba como sedentarismo itinerante.
Había un reconocimiento de los recursos naturales y de los ciclos de los recursos naturales en la península. Uh-huh. Ajá, no era un nomadismo errante, ¿no? Errático aquí como exactamente, ¿no? Entonces en la primavera sabían que había una zona donde había pitayas y en la primavera estaban ahí en las pitayas. Se acababan las pitayas, se iban a otro lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? O la disponibilidad de la casa, reconocimiento de los ciclos reproductivos de los animales, de cuándo podían aprovecharlos, etcétera, ¿no? Entonces, y pues, y por supuesto el concepto de propiedad, ¿no? De esta idea de la propiedad de la tierra, pues pasa por eso, ¿no? En Baja California Sur, digo, allá el caso es el caso más extremo de colonización, ¿no? Los nativos desaparecieron, pero pues se reconoce que había un sistema como de propiedad, digamos, o de territorios, más o menos por cuencas, ¿no? Los grupos humanos, el ciclo de disponer de recursos era a través de la cuenca. En época de lluvias, cuenca abajo, florecía, ahí había donde comer. Conforme la sequía avanzaba cuenca arriba y migraba cuenca arriba, ¿no? Entonces, pues en ese proceso, pues hay un choque de conceptos muy duro, ¿no? Y cómo el Estado mexicano cuando se estaba consolidando, pues trata de asentar esos conceptos no occidentales, ¿no? De la propiedad de la tierra, de delimitarlos, y se me hace clave lo que menciona Tsumi, ¿no? O sea, pues aquí la colonización llegó cuando el centro del país vio como una vulnerabilidad militar tener tan deshabitadas estas zonas, ¿no? Y es cuando viene el asalto a las tierras a Mexicali y toda esta gran migración. Y es cuando entonces los nativos que aquí sobrevivían, pues ven palpable, ¿no? Ahora sí la invasión del occidental, ¿no? Y todos esos procesos. Entonces, pues es bien interesante estas escalas, ¿no? De lo que es el territorio, y al final esta propuesta de los 20,000, pues viene siendo recopilando esas memorias cuando sabemos, pues, que su territorio aún así era mucho mayor, ¿no? Y pues hay una, ¿cómo llamarlo? Contradicción, o una falta de ortografía jurídica, por llamarlo así, pues hasta dónde reconoces los derechos, ¿no? Cuando dices, oye, pues ellos estaban primero, pero no puedo reconocerlos porque en este caso salgámonos todos los que tenemos orígenes españoles aquí, ¿no? Y pues obviamente todo este proceso de invasión continua y recurrente que han ido sufriendo, ¿no? Y pues pasándolo a la actualidad, pues se viene en un proceso donde todavía se trastoca incluso con el tema de la globalización, ¿no? Como por ejemplo que se habla de que la gasera de Sempra o el gasoducto probablemente pase por tierras, por territorios nativos, ¿no? Ajá. Entonces, pues el tema sigue siendo tan actual como cuando se originó, ¿no? Sí, qué bueno que hiciste esta precisión, Atsumi, de qué consistía lo de transhumante o seminómada. Y me recuerda y me parece muy interesante el hecho de que esta característica de los pueblos del norte, noroeste de la República, de lo que hoy es la República, fue lo que formó una especie de barrera que prolongó la colonización o la dominación de los españoles, porque esta característica de seminómadas, vamos a decirles así, les dificultaba mucho el sometimiento y la dominación, y permitía, por otra parte, una respuesta diferente de estos indígenas de la región norte-noreste de México a la entrada de los invasores desde la época de la colonia, de los españoles, porque les resultó muy difícil a los españoles dominarlos, someterlos. La otra vez platicábamos que mientras que existe esta leyenda, esta historia de los hombres montados a caballo y Quetzalcóatl y demás, en el norte no se fueron con esa finta, norte-noroeste, los vieron como hombres montados en caballo y había que quitarle los caballos y se los quitaron. Y se convirtieron los apaches, que es un nombre genérico
a estas etnias, se convirtieron en unos guerreros tremendos que prolongaron durante más de 300 años esta guerra de conquista, ¿no? Y que les mereció el apodo por parte de algunos historiadores como el de los bravos bárbaros gallardos que aprendieron a montar y a disparar al lomo de caballo mejor que hasta los españoles. Pero esta es una historia pues de lucha, de rebelión muy interesante que por desgracia la mayoría de los pueblos originarios la han ido perdiendo en cuanto a territorialidad, en cuanto a la defensa de su espacio. Decía Satsumi que tienen invadidos más del 80% de su territorio. ¿Te referías a las 1.750 hectáreas reconocidas? Así. ¿Quiénes son los invasores principales de este 80% del territorio de la gente de San Antonio Necua? Mira, no es en Necua, sino es en San José de la Zona. San Antonio Necua tiene una particularidad, bueno, que ya lo había mencionado Luis, ¿no? Javier. Exactamente. Con la empresa de Cheto, vitivinícola, yo creo que todos tenemos un panorama ahí de manera general o más profundo, ¿no? Son 100 hectáreas que fueron invadidas por Cheto y pues definitivamente no solamente es que sea la tierra por sí, ¿no? Sino porque hay un pozo muy importante que da alrededor de 20 y tantas pulgadas de agua. Lo cual, el agua es vino. Exactamente. La escasez que tiene ahí la zona de Valle de Guadalupe, pues es una realidad hoy en día. Y hay hubo una defensa. ¿En qué año fue esto? No sé si Javier lo tenga un poquito más fresco. ¿En qué año fue esta defensa, Javier, cerraron, había un camino vecinal. Ok. Donde, sí. Este caso, incluso lo reportamos tanto tu servidor como Olga. Ahí estuvimos. Estuvimos, habrá sido por ahí del año 2010, 2011 aproximadamente. Poquito antes, sí, como en el 2009, 2010. Un año antes, un año después. Sí. Pero sí, fue en esa época 2010, sí. y que confrontó a esta comunidad con su cacique, su representante, su jefe, Anselmo Domínguez, que ya venía arrastrando una lucha de muchos años. Y que, bueno, obviamente habían emprendido y habían iniciado sus padres y sus abuelos. Para que ya no los estuvieran mandando más arriba de donde los dejaron a las faldas de la Sierra de Agua Blanca, ¿no? De Agua Blanca. De Sierra Blanca, perdón. Y Sierra Blanca. Entonces, más o menos esta fecha de la que yo estoy recordando ahorita contigo y con... Sí, la gente fue con maquinaria a tumbar una puerta que había puesto para cerrar el paso Luis Cheto. Exactamente. Y era el camino vecinal que ancestralmente habían utilizado, y Luis Cheto se le hinchó, se decidió y puso ahí esa cerca e impedía la salida de la comunidad por el camino que siempre usaron, y no podía ni siquiera para salir para cualquier caso, incluidas las emergencias de que uno de sus niños se les enfermara o algo. Se desesperaron de que nadie los atendía, y un día con maquinaria pesada fueron y arrancaron la puerta, y ahí nos tocó estar a Javier y a mí en el momento en que los indígenas toman esa decisión. Exacto. Y le dicen a Cheto, pues ya estuvo bueno, ¿no? No nos vas a quitar este camino vecinal, nos estás quitando tierras, pero el camino vecinal no, sino por dónde... Sí, los arrinconaron completamente. Hay algo que hay que clarificar aquí, ¿no? Me preguntaste quiénes son los invasores. Son invasores privados. Realmente son invasores privados que hacen uso de la violencia. Es decir, yo no los tengo identificados, y creo que los mismos dirigentes o representantes, hasta la misma población ahí específicamente en San José de la Zona, no están identificados o tratan de no, pues es que corren en peligro sus vidas, ¿sí? Entonces, ponerles nombres, creo que
vulnerabiliza, ¿no? Como a esta población. Entonces, pero son invasores, pues son privados, son vitivinícolas que desean, a veces son, pues, lo que sí, por ejemplo, conozco de, no sé si te vale decir, bueno, es una empresa de aceros, que es conocida y está grande y está en el Sausal, en el puerto del Sausal, ¿no? Ellos son los invasores que están ahí en San José de la Zorra, eso sí tengo el nombre, el dato, y así diversos, también puede ser personas privadas, familias privadas, que quieren pues un pedazo de terreno para poder construir ahí o llevar a cabo algún proyecto económico, qué sé yo, y llegan y se instalan porque ven que el espacio pues no está delimitado, es decir, no tiene cercos, etcétera, y llegan y se asientan, ¿no? Y es cuando ya empiezan ellos, oye, fíjate que vi ahí pues ¿no? Que están ahí construyendo, que llegaron a poner una traila, qué sé yo, y no, pues están invadiendo y van y preguntan, oye, pues tú qué haces aquí, no, este es territorio, es un ejido, es de San José de la Zorra, tal, y pero pues son cuestiones violentas, ¿no? No es nada más de que, voy y, ok, ahorita me quito o no me quito, ¿no? Sino que sí son procesos violentos de, pues, armas y han pasado por este proceso ahí en San José de la Zorra numerosas veces, pues, ¿no? Igual que con Cheto, ahí en San Antonio Necua, no fue un proceso nada más legal y jurídico, sino sí fue de confrontamiento, ¿no? Y estas invasiones, pues ahí en San José de la Zorra, pues es terrible, no está reconocido como tal todos los invasores porque hay un desconocimiento, sin embargo, pues de que está latente ahí el proceso pues está, ¿no? Está. Sí. Fíjate que nada más quiero hacer alguna anotación, porque ahorita, hace muchos años, me he estado me dedicaba últimamente, la verdad, tengo que reconocerlo de nueva cuenta, los temas a veces nos ganan, ¿no? Y el trabajo también nos va imponiendo otras rutinas. Y hace un buen rato que ya no me meto a hacer un análisis y una investigación sobre este tipo de invasiones que se dieron a lo largo de los años, prácticamente desde desde el famoso asalto de las tierras. Estamos hablando, ustedes recordarán, vos, yo creo que tú también has escuchado hablar de él, que pues es la forma en cómo el Estado mexicano pues trata de hacer un intento por contener el atractivo que significaba para los estadounidenses y otros extranjeros, pues los amplios y extensos y ricos territorios de Baja California. Y bueno, pues se manda a un grupo de campesinos, de ejidatarios, a fundar ejidos en Baja California. Y es desde entonces en que también, obviamente, este asalto a las tierras significa también el asalto de las tierras de las comunidades indígenas nativas. Y a lo largo de todos estos años, y fueron empujando, despojando, invadiendo, asesinando, desapareciendo a las comunidades indígenas y confinándolas a los lugares de grandes extensiones que tenían, pues a unas verdaderas reservas, a zonas de reservas. Estas colonias que quedan por ahí todavía, pues prácticamente se convirtieron en las reservas en donde se confinó a lo que quedaba de estos pueblos nativos de los yumanos originales, y que pues quedan unos cuantos integrantes de estas comunidades. Se habla de quizás 1,200 personas que viven directamente, que son ancestros directos de los yumanos antiguos, y que pues los últimos grupos que quedan, que son 5, hay cuando menos 2 con grandes posibilidades de que desaparezcan en los próximos 10, 15 años. Uno de ellos, Quiligua, porque se le está desapareciendo su idioma original. Pero de los últimos datos que yo recuerdo que de aquellos trabajos, estoy hablando de 1985, 86. Cuando te conocí, Javier, y tenías el cabello negro. Ya habíamos identificado que los indígenas, las comunidades indígenas del valle hacia el Valle de la Trinidad, que también han sido objeto de un enorme despojo de sus territorios, se hablaba de que una familia que era de las que habían estado haciendo despojos y que tenían todavía en ese momento conflictos muy fuertes y que los sostienen todavía con las comunidades indígenas nativas, que ahí son fundamentalmente paipais. Una de las familias con la que tenían estos conflictos agrarios era la familia Loperena, que incursionan en un trabajo. Uno de ellos fue diputado, un político muy conocido del priismo, hace muchos años de esto,
y que lo que estaban realizando ellos eran actividades ganaderas extensivas. Y bueno, pues entonces la idea, como ha sucedido con otros muchos despojos, por ejemplo, la gente de la huerta en Tecate, es muy común que les manden el ganado por delante, caballar o ganado vacuno, y después, pues este es mi territorio, ¿no? Sí. Este es mi territorio. Oye, pero como no hay cercos, como las autoridades agrarias tampoco resuelven conflictos ancestrales que tienen décadas ahí esperando que una autoridad agraria, sean de los gobiernos de los liberales o de este nuevo gobierno, finalmente regularicen lo que debían de regularizar. Fíjate, estamos hablando desde 1930, de la década de los 30 acá, del siglo pasado, que todavía no lo resuelven, ya van a ser 100 años algunos de estos conflictos. Bueno, pues mandaban esto y al ratito, como en la huerta, te digo, al ratito, pues fíjate que me estás robando mi ganado, que esa es otra. Y entonces, es que invadiste mi terreno, y entonces avientan la cerca un poquito más para adentro, y las comunidades nativas se van. La última información que yo tuve de estos despojos fue a través de que era entonces el comisionado de los pueblos indígenas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se convirtió en un disidente y que ahora, pues la verdad, da pena hablar de Jaime Martínez Veloz. Jaime Martínez Veloz se dio la tarea cuando estaba a cargo de esta dependencia del gobierno federal, directamente de la presidencia de la República, de cómo las comunidades indígenas en todo el país estaban siendo despojadas, es el último despojo del que se conoce, por las grandes compañías mineras. Y entre los datos que en aquel entonces, estamos hablando casi alrededor de unos 6, 8 años atrás, de los datos que manejó públicamente y de los que nos compartió parte de esa investigación que hizo, muy buena investigación que hizo Jaime Martínez Veloz, que por ejemplo, en el tema de las concesiones que se estaban entregando ya a compañías mineras extranjeras y nacionales, a estos sobre terrenos ocupados por las comunidades indígenas, que son propiedad todavía, o eran propiedad todavía de estas comunidades, estaban los Jucapás. Por ejemplo, los Jucapás de Mexicali, en el Valle de Mexicali, con una población de 328 habitantes en aquella época y un territorio de 153.688 hectáreas, tenía un terreno concesionado a mineras por 62.214 hectáreas. Es decir, el 40% de su territorio concesionado estaba en manos de particulares, de compañías mineras particulares. Pero a los quiliguas, ¿sí?, con 107 habitantes, un territorio dotado por 27.557 hectáreas, tenía concesionado 23.479, es decir, el 85% de su territorio. Y cuando uno pensaba que ya no podía existir más terreno concesionado a estas grandes compañías mineras, pues están los pobres paipás de los que estamos hablando, que es de Ojos Negros hacia el Valle de la Trinidad. Y ahí los paipay, con 418 habitantes, fíjense nada más la cantidad de población que vive, que radica en esos lugares. O sea, ya es prácticamente lo último de lo último. Estamos hablando de hace 30 años, 35 años. 418 habitantes, 68.326 las hectáreas dotadas a estos indígenas paipais, descendientes de los yumanos, y su territorio concesionado por el gobierno federal mexicano, 66.360 hectáreas, es decir, el 97%, Olga. Es algo que nos pusiéramos a pensar, que le resolvieran a estas pobres comunidades indígenas sus conflictos agrarios. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con estas compañías mineras? Y ahí le paro para no acaparar. Sí. Adelante, vos. Bueno. Yo quería dar como otra aproximación y que creo que Baja California, Estado Baja California, se destaca por el tema de áreas naturales protegidas. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Precisamente por ejemplos que yo conozco en persona de cómo
el mecanismo de áreas naturales protegidas ha permitido amortiguar muchísimas veces la defensa de estos territorios que jurídicamente están, digamos, en este, vamos a llamarle en este proceso, ¿no? de reconocimiento, ¿no? Baja California es de los pocos estados que no tiene declaradas áreas estatales de reserva natural. Y es un tema que ya tiene añísimos aquí atorado. Las últimas entrevistas que yo he visto ya ni siquiera se llama Secretaría de Protección al Ambiente, ya no me acuerdo, la revolvieron con la economía, así de para atrás vamos en eso. Pero recordemos que el sistema de áreas naturales protegidas de México es sui generis, incluso a nivel mundial. En cualquier otro país, en muchos países, tú vas a un área natural protegida y esos predios, esos terrenos son propiedad del Estado. Así, ¿no? Aquí, en la complejidad que pasa mucho por estos problemas, se creó este sistema de áreas naturales y hay una categorización, hay varios tipos de áreas naturales protegidas. Están las áreas de protección de flora y fauna, las reservas naturales, y de acuerdo a los atributos que el Estado asume sobre ese territorio, se les da esa categoría, ¿no? La más elevada es el Parque Nacional, que es el propiamente dicho, el Estado es dueño de ese predio y hace y deshace lo que pase ahí adentro, ¿no? Pero de ahí viene la Reserva de la Biosfera y la más baja, digamos la más laxa, es la Área de Protección de Flora y Fauna. En Baja California, pues aquí se aventaron un palomazo como para sacarse de la bronca y declararon Valle de los Cirios, ¿no? Área de Protección de Flora y Fauna con el formato más laxo que existe, ¿no? Tan así que ahí hay varias mineras operando ahí, que con la lejanía con centros urbanos y con la falta de apropiación, pues yo no encuentro otra manera de llamarlo, de los baja californianos hacia ese territorio, pues la defensa de esos espacios naturales ha sido prácticamente nula, ¿no? Está el ejemplo de Minera El Arco, ha sido el que más famoso ha sido, bueno, será para otra entrevista hablar la historia jurídica de cómo el Arco se quiso poner ahí, pero lo que yo quiero destacar es que cuando el Estado y los investigadores y la academia hacen su trabajo con una verdadera vocación social, pueden obtenerse resultados muy interesantes. Y ahí me voy a trasladar a mi experiencia, ¿no? Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna. Es un área natural que está al sur, entre La Paz y Los Cabos. Esta reserva, se empezaron los trabajos de estudios por parte del CINTOR. El CINTOR es un análogo a CICESE allá, un centro de investigación con ACIP, para reconocer la importancia en biodiversidad de esta región, de esta sierra, ¿no? Que, para destacar, es la única sierra que tenemos en Baja California Sur con bosque. Pero el trabajo no fue solamente reconociendo la parte de la biodiversidad, sino también de los usos y costumbres y posesiones que había ahí de los ranchos. Entonces el polígono quedó determinado de tal manera que reconocía esos asentamientos que muchas veces, la gran mayoría de hecho, no tienen papeles, ¿no? Son rancheros posesionarios de esas tierras, reconocidos por la sociedad, pero hasta ahí, ¿no? En el papel no tienen mucho, ¿no? Y cuando vino, y ahora toco por el tema de las transnacionales y Sempra aquí y Constellation Brands y este tipo de cosas, ese trabajo que hizo CIMNOR y trabajadores en ese tiempo de la Secretaría de Protección al Ambiente, después de Marnat fue tan bien pensado, digamos, desde el punto de vista técnico, jurídico, que cuando la minera canadiense que se pretendía instalar en esos tiempos, que en esos tiempos se llamaba Paredones Amarillos, y es cuando en el gobierno trastocan intereses, ¿no? Ese decreto no lo quería pasar el gobierno federal, así. Cuando se hizo la propuesta de parte de CIMNOR de que se declarara área natural protegida ese polígono, por una salvedad, porque había una veta de oro allá adentro. Y estos decretos los tenían en ese tiempo que firmar transversalmente las secretarías estratégicas del gobierno. Una de ellas era Secretaría de Economía. Y Secretaría de Economía, y eso lo sé de primera mano, dijo, no te voy a firmar ese decreto hasta que el polígono donde está la veta de oro, tú me permitas la actividad minera. La actividad minera, todos sabemos, va contra
la conservación de recursos naturales. No hay mina que no contamine, ¿no? Y más la mina modelo canadiense que es haz un hoyo y destruye todo, ¿no? Pero estoy hablando de un proceso que ocurrió en los 80s, 90s. Esa área natural protegida se declaró en el 94, cuando muy astutamente, y ojalá no esté revelando secretos, pero muy astutamente ese equipo que estaba empujando porque se declara reserva le dijo a la Secretaría de Economía, está bien, voy a permitir la actividad minera. Pero en las letras chiquitas lo que hicieron fue que pusieron una condicionante. Se pueden permitir las actividades mineras y en los reglamentos que permitían en ese subpolígono de la tierra se prohíbe los desmontes. Entonces, la Secretaría de Economía pues no hicieron muy bien su trabajo, firmaron, dieron el decreto, se crea la reserva. Ese proyecto ya tenía permiso para aprovechar esa mina, ya estaba todo dado para que esa mina existiera, ¿no? Caen los precios del oro en los 90, la empresa se desiste un rato, vuelven a subir los precios del oro a principios de los 2000 y la empresa regresa, ¿no? Y regresa con una caducidad, le quedaban 2 años de su permiso de desmonte que en ese tiempo le había dado la que en su tiempo era la CONAFOR, que ya no recuerdo cómo se llamaba antes. Y ese pequeño candado que le pusieron, ese trabajo tan social que logró hacer Simnor en su tiempo, permitió que la defensa jurídica de todo y social de los sudcalifornianos para que esa minera no lograra instalarse. A través de eso, ¿no? Después hubo otros logros que, por ejemplo, yo puedo reconocer dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En tiempos de Fox se firmó un decreto donde decía que todos los terrenos nacionales dentro de áreas naturales protegidas, si no tenían propiedad, en automático se le tenían que entregar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, esta minera, cuando quiso llegar a posesionar este predio, pues tampoco tenían papeles y quiso sacar papeles apócrifos, pero pues ¿cómo le haces para sacar papeles apócrifos antes del decreto del 94? Entonces, o sea, que se aventaron al final no encontraron manera, ¿no? Pero eso habla de que una institución científica puede hacer trabajo muy valiente para proteger, incluso en estas situaciones, ¿no? Como las comunidades nativas de aquí, de que se les reconozca, más allá de que fueran titulares de esas tierras, que se les reconocieran como posesionarios de esas tierras. Y bueno, creo que Atsumi se desconectó, ¿no? No sé qué pasó. Pero eso que quería como destacar, ¿no? De cómo cuando la sociedad y sus instituciones trabajan en pro para la población, se pueden dar los adecuados mecanismos para defender a la población, ¿no? Estamos platicando con Roberto Bosque Romero y con Atsumi Ruelas Takayasu sobre los problemas agrarios en las zonas rurales, ¿no? Íbamos a hablar de Ensenada, pero en realidad nos hemos extendido a otras regiones de Baja California. Y lo que se está planteando es la manera en que los pueblos originarios han sido despojados de sus territorios. Y nos decía Tsumi que este proceso de despojo se puede marcar con un quiebre muy grande en la historia a partir de que México también pierde más de la mitad de su territorio, más de 2 millones de hectáreas en la época de Santana, y que la pérdida de este territorio fracturó de manera dramática a las comunidades originarias del noreste de la República, norte-noreste de la República, porque perdieron de golpe y porrazo el dominio sobre su territorio. Y le decía yo a vos, Romero, que esto que mencionaba Atsumi tiene una relación tan clara a nuestros días como fue el caso de Aurora Mesa, una indígena Kumiai de Juntas de Eneji en Tecate, una comunidad que originalmente tenía más de 11,000 hectáreas que venían desde Escondido, California, hasta Tecate, y que su terreno se vio mutilado.
pero no solamente por ese hecho histórico de la venta de territorio por parte de Santana a Estados Unidos, sino también por una serie de conflictos agrarios a lo largo del tiempo, hasta llegar al año 2015. Todavía el problema no se termina, por supuesto, pero es un ejemplo de cómo un ganadero, Rubén Martínez creo que se llamaba, metía su ganado, sus caballos, al rancho de Aurora Mesa, esta indígena Kumeyaay, con un propósito muy claro, irse a través del pastoreo de sus animales, irse metiendo poco a poco a invadir los terrenos de los indígenas. Y ella, desesperada, porque no le hacían caso ni las autoridades ni este ranchero, un día decidió encerrar a los caballos para que no anduvieran pastando en sus tierras, y este ranchero, este ganadero, la acusó de robo, de haberle robado los caballos, y fue Aurora Mesa, con sus 54 años de edad, enferma de diabetes y de hipertensión, fue a dar con sus huesos a la cárcel. Y el hecho de que haya ido a dar a la cárcel allá en Tijuana, pues nos permitió a Javier y a mí profundizar en la historia y darnos cuenta de toda esta secuencia de despojo de tierra de los Kumeyaay. Aurora Mesa murió en 2017, todavía pues siendo relativamente joven, y el problema y el conflicto agrario no está resuelto. Continúan estos conflictos de despojo de las tierras. A mí me gustaría que intervinieran ustedes ya, ustedes deciden si Atsumi o vos, para concluir este tema de cuál es la situación actual y qué hacer. Pues dejamos que Atsumi, ¿no? Adelante, Atsumi. Sí, claro. Por favor. Claro, este caso terrible, ¿no? De atropellamiento de los derechos humanos de Aurora Mesa, perdón. Fue un caso muy sonado y desafortunadamente exactamente fallece en el 2017, Aurora. Ella fue fundadora de un proyecto muy interesante que se le llamó Las Abuelas, en donde pues la intención y el objetivo era reactivar el aprendizaje de la lengua Kumeyaay, ¿no? Con sus nietos y con los pequeños y jóvenes de ahí de Juntas de Nejí. Juntas de Nejí tiene una particularidad que los polígonos están terriblemente delimitados, es decir, tienen una complejidad impresionante en donde se combinan territorios privados, ranchos privados y aparte pues el territorio ejidal, ¿no? También es otro caso de un ordenamiento territorial que el Estado pues no se hace cargo definitivamente. Y el estado actual pues es que vaya como en el talí de la búsqueda de de otorgar estos derechos territoriales a los campesinos y a los pueblos indígenas, ¿no? Después de la revolución, 1934, 1940, pues realmente es una situación que no se ha llevado a cabo este proceso pues de manera regular, ¿no? Y en pro hacia estos campesinos o estas poblaciones indígenas. Y hoy en día, pues desde 1992, con la reforma agraria, que se puede privatizar los ejidos, pues lo que llevó a las multinacionales, pues a lo que estábamos platicando antes de que se cortara, ¿no? Que las mineras puedan entrar y que se vea muchísimo más atropellado, pues estos territorios para las comunidades indígenas. Yo cerraría así, no sé si Paseño quiera. Bueno, nada más quiero decir otra cosa. El acto de posesión, ¿no? Creo que hay que clarificar esto. El acto de posesión es un acto jurídico válido para hacer reconocimiento territorial. Es decir, no es que no existan papeles al respecto de derechos de propiedad, etcétera, ¿no? El acto de posesión misma, aunque no existan papeles de ese reconocimiento, es un acto que se debe reconocer por parte del Estado, ¿no? Jurídicamente. Entonces, hay que clarificar eso y creo que es un punto esencial para seguir con la lucha del reconocimiento territorial de todas estas poblaciones, ¿no? Sí. Vos, Romero, les comentábamos que hace unos años Javier y yo hicimos un recorrido al sur del municipio
y encontramos, de veras nos sorprendimos, de la manera en que Carlos Slim, directamente con su grupo empresarial o a través de otras personas, pero que reconocían estar trabajando para él, estaba comprando ejidos completos, todos pegaditos a la costa, al mar, ¿verdad? Del Golfo de Cortés, del Mar de Cortés. Y esta compra de terrenos, pues la gente, los ejidatarios, tan limitados en sus apoyos, en sus recursos, no saben cómo sacar ya algún provecho a esa tierra que es muy bella en paisajes, pero muy árida para la agricultura. Y con esto que mencionabas tú hace un momento del Valle de los Sirios, con muchas prohibiciones para ellos de explotar los recursos de la región, no pueden cazar cimarrón, no pueden utilizar maderas. Entonces se ven de pronto atados de pies y manos, sin posibilidad de aprovechar el recurso que tienen, y son muchas y muchas y muchas hectáreas, pero muy pobres para sus posibilidades como campesinos o cualquier otro tipo de explotación. Y de pronto llega Carlos Slim y les dice, les compro, y les compro todo el ejido. Sí. Y pues se lo venden porque es la oportunidad de tener tantos de 10, 100, 20, 200 mil pesos en la mano de un jalón, y venden sus tierras, y Carlos Slim los está comprando supuestamente para una fundación de conservación, dice. Pero a la vuelta del tiempo nos damos cuenta que empiezan a presentar proyectos inmobiliarios para desarrollos inmobiliarios en la zona, porque paisajísticamente son muy bellos, esa combinación de desierto y playa. Sí. Sí. Y también, si hay recursos mineros, pues ya tienen la tierra y pueden aprovecharla luego, ¿no? Para esos fines económicos. El caso es que ha surgido una nueva generación de campesinos, ejidatarios, decíamos hace un momento, y es una nueva forma, Atsumi, de expropiación de la tierra de los lugareños, sean indígenas o mestizos. Les están expropiando la tierra ahora sí por esos medios, ¿no? Después de la reforma al artículo 27 que impulsó el gobierno de Salinas de Gortari. Entonces, pues me gustaría que consideraran estos elementos y nos dieras tu opinión también para cerrar el programa. Sí, por supuesto, ¿no? Cabe destacar que, pues más allá de que no haya agua en esos tierras, hay minerales, ¿no? Y tan así que ahorita hay minas activas enormes ahí en Valle de los Sirios, que a mí me extraña que la prensa prácticamente no los ha cubierto, no, salvo la minera El Arco, que ha sido la polémica. Hay otras tantas, ¿no? ¿Cardones en el sur? Ajá, yo hablando específicamente de los Sirios, de Valle de los Sirios. En los Sirios hay activamente operando minas ahorita, que pues así, con ese mismo esquema, llegan, compran los ejidos, y pareciera que pues el hecho de que sea una área de protección de flora y fauna, pues ni va ni viene, ¿no? Y el esquema de Carlos Slim, por ejemplo, en Baja California Sur, ahorita encuentra fuertes resistencias en lo que se llama la propuesta de la Sierra de la Giganta. Por muchos años ahí, Carlos Slim, ahí pues no son ejidos tan grandes como los de acá, y además son ejidos habitados, ¿no? Que tienen poblaciones ganaderas ahí, que de muchos, muchos años atrás, de generaciones de las familias fundadoras de Baja California Sur, y que con acuerdos de comodato, bajo varios esquemas jurídicos fue cooptando, ¿no? Pero pues se ha topado con pared, porque ahorita Carlos Slim es innombrable en varias zonas de ahí de la famosa Sierra La Giganta, ¿no? Entonces, pues sí, no queda más que la población urbana tiene que apropiarse o reconocerse identitaria de esos espacios para poderlos defender. Claro. La gente de las zonas rurales, si no cuenta con esos respaldos,
la violencia que ya conocen aquí las comunidades nativas va a seguir persistiendo, ¿no? Y a mí es algo que a mí me gustaría destacar mucho para el caso de Baja California, ¿no? Porque hace falta mucho trabajo de arraigar o de dar una identidad, un vínculo de lo rural con lo urbano acá, ¿no? Sí. Porque entonces así, a mí me impresiona aquí que haya gente que no sepa que existe San José de la Zorra, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, algo a mí se me hace impresionante, ¿no? Que ya ni por curiosidad de agarrar un mapa y decir, mira, aquí hay un pueblito, ¿qué pasa en ese pueblito, no? Yo creo que la defensa del territorio en muchos estados del país se ha dado gracias a ese vínculo, ¿no? A esa población de lo urbano, que de alguna manera estamos más vinculados a los procesos institucionales, de poder, de jerarquías de poder, que en lo rural a lo mejor no tanto, ¿no? Y que muchas veces se da por cotos de poder locales, ¿no? Ganaderos poderosos que usan la violencia, diferentes mecanismos, ¿no? Así es. Y pues, Sí. y volverlo a trastocar, y quería concluir yo con el tema de, como dije ahorita, el riesgo de que, por ejemplo, estas transnacionales, como siempre, aprovechen estos problemas para poner estas instalaciones, gasoductos, empresas vinculadas o ancladas a estos gasoductos. Y yo creo que México en general nos está viendo como yo creo cuando llegaron los españoles aquí, ¿no? Pues ahora está este vacío legal que tiene México sobre los frutos del suelo marino, ¿no? Y que están llegando estas empresas aprovechando los vacíos legales de México a explotar y a hacer a un lado otra vez a los mexicanos ahora en el subsuelo marino, ¿no? Entonces, pues ya hemos hablado anteriormente el tema de Boscalis. Vi hace unos días una nota en un periódico donde parece ser que hay un grupo de pescadores ribereños del Sausal queriendo organizarse con el tema de Boscalis, ¿no? Que para mí es tan grave o importante como lo fue en Baja California Sur, Minera Don Diego, ¿no? Que son proyectos vivos. Tenemos Por que retomar el tema. Así es. Por supuesto. Ahorita nosotros estamos buscando vínculo con estos pescadores, pues para que como ciudadanos podamos hablar de qué está pasando con esto y lo grave que puede llegar a ser para el Senado. Así es. Bueno. Parafraseando quizá como al inicio lo comentamos, se lo comenté a ustedes, sí fue Eduardo Galeano quien dijo, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra. Y es en la Biblia. Bueno, pues ahora vienen y nos dicen, nosotros les ofrecemos fuentes de trabajo. El progreso. Y tenemos un megaproyecto extraordinario que va a enriquecer a todos. Sí. Al final, ellos se quedan con las tierras, con el agua, con las minas, con los metales, y nosotros nos quedamos con unos cuantos empleos mal pagados. Así es. Esa es la actualidad. Y atando cabos con lo que dices de Valle de los Cirios, suena bastante evidente, por ejemplo, la carretera San Felipe, Laguna Chapala, que en tiempo récord, ¿cuánto ha sido tan eficiente el gobierno construyendo una carretera? Aquí no pueden acabar el libramiento y esa carretera ya está terminada, ¿no? Claro. ¿Quién está atrás de esto? Ya la recorrimos, ¿te acuerdas? ¿Quién está atrás? ¿Quién está? Pues Carlos Slim, seguramente. Por eso fuimos a recorrerla para conocer los nuevos territorios Telmex. Hay que mandarle WhatsApp a Carlos Slim, te quedó muy bonita tu carretera. Sí, se llega rapidito. Sí. Sí. Yo creo que también es una invitación, ¿no? A lo que comenta Juan Señor, como ciudadanía, como sociedad, hay que organizarnos, ¿no? Hay muchos espacios y Baja California es un espacio, pues, ¿cómo se le dice? No más que vivo, sino que espacios donde hay mucho trabajo que hacer aún, ¿no? Está este proyecto de Boscalis, ¿no? No se pueden acercar con Ensenada Resiste, es una invitación abierta o a investigadores o a activistas que estamos tratando de, pues, detener estos proyectos, ¿no? De las multinacionales. Entonces sí es una
invitación abierta. Uh-huh. Sí, muy bien. Atsumi Ruelas Takayasu, nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros en este programa. Ojalá sea el primero de varios programas que te siga invitando Voz Romero, es el espacio de voz. Seguro. Y bueno, reiteramos, ella es músico, tenemos varios temas de que podemos platicar contigo, música, activista, etnomusicóloga y antropóloga social. Entonces, pues, ojalá y podamos tener oportunidad de seguir platicando porque tus temas de interés se acercan mucho a los temas de interés también de Cuatro Vientos. Así es. ¿Sí? Y vos, Romero, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por tu buena disposición para colaborar con Cuatro Vientos siempre y por tratar temas que sean de interés y temas que sean muchas veces aquellos que más nos deberían de preocupar y que se nos pasan de alto, y tú tienes la virtud de ponerlos en la mira, de, hey, fíjense, aquí está sucediendo esto. Entonces, pues muchísimas gracias por haber invitado a Atsumi y por haber escogido este tema. Muy bien. Bueno, y yo, amigos de Migras, no quiero dejar pasar dos cosas finalmente de esto. Primero que nada, agradecerles siempre el que estén ustedes presentes en nuestras transmisiones en vivo que estamos comentando, tratando de reactivar pese a las problemáticas tecnológicas que no son de nosotros, son del señor Slim, precisamente del que estábamos hablando. Pero, obviamente, agradecerle a Arturo Ruiz. Arturo, un abrazo. Patti Bremer, también muchas gracias por estar con nosotros. También a Iván Martínez. Iván, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Hace buen rato que no nos vemos. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de nuevo cuenta de platicar sobre el tema de los humedales, ¿no? Ahí de Proesteros. María del Socorro García, muchas gracias. María del Socorro siempre con nosotros. Muchísimas gracias compartiendo el programa, muy amable. Ileana Burques también. Iris Kropotkin, Iván Martínez, Patti Bremer, también en la segunda parte del programa. Agradecerles mucho que también estén con nosotros en esta segunda parte. Tener la oportunidad también de saludarlos. Y la segunda cosa que quiero comentar, y también para cerrar de mi parte del programa también, es que no debemos dejar los bajacalifornianos de señalar que en este momento tenemos un gobierno que ha ofrecido cambios. Un gobierno que ha estado impulsando lo que se ha dado en llamar la cuarta transformación del país. Bueno, esa cuarta transformación del país también le debe llegar a las comunidades indígenas de Baja California. Las comunidades indígenas de Baja California, como ha quedado aquí asentado, han sido víctimas de despojos, de discriminación, de acorralamientos, de intimidaciones, de encarcelamiento, a veces hasta de muerte también de algunos de sus integrantes por defender sus derechos a la vida, sus derechos a la propiedad, sus derechos a vivir, pues. Sí. Y esto definitivamente tiene todo lo que se ha estado narrando aquí y muchas de las cosas que no se tocaron, porque corresponde ya también a los conflictos agrarios que tienen los propios ejidos, ejidos contra pequeñas comunidades, grandes propietarios, grandes latifundistas, porque ya hay grandes latifundistas aquí en Baja California disfrazados de muchas cosas. Legislatarios. Sí, y que la Secretaría de la Reforma Agraria, en su momento, los funcionarios que tuvimos aquí en Baja California los últimos 60, 70 años, pero también las autoridades a nivel federal, ¿sí? Se hicieron patos y es más, se convirtieron en cómplices de todos estos despojos y muchos de ellos terminaron siendo propietarios de terrenos que anteriormente pertenecían a comunidades indígenas o a ejidatarios o a pequeños propietarios, porque así han actuado de manera impune en todas estas décadas, amigos y amigas. Y yo sé que hay muchos pendientes por resolver en este sexenio, en esta administración pública. Entonces, por eso yo levanto la voz para pedirle a esta autoridad federal que inicie con la limpia, ¿sí? Con la limpia del sector agrario, todas las autoridades agrarias, incluyendo los tribunales agrarios, que han sido cómplices y que han despojado con la mano en la cintura de miles de hectáreas a las comunidades indígenas y a muchísimos ejidatarios para beneficiar a una clase política y económica y empresarial, ¿sí? De primer nivel. Empezando por este señor, por este propietario de minas, de Vidas y de así es, de Carlos Slim. Entonces, ojalá le llegue ya el tiempo a Baja California, a las comunidades indígenas nativas, de que finalmente se les haga una transformación a fondo, empezando por meter al bote a todas estas tranzas que han generado
estas enormes desigualdades con la gente que debería de ser el orgullo de Baja California, las comunidades yúmanas. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas. Muy amables, muchísimas gracias. Estimado vos, muchas gracias siempre por estar presente con nosotros. Y también Natsumi, qué gusto volver a saludarte. Me da mucho gusto que finalmente estés metida en la trinchera, como acá en Cuatro Vientos. Pues gracias a Natsumi, ojalá que te haya gustado el programa y regreses con nosotros a Cuatro Vientos. Hay mucho de qué platicar. Gracias vos por haber invitado a Natsumi y gracias por estar con nosotros siempre. Esperamos que nos podamos regularizar. Vamos a estar cada 15 días, pero si tú tienes posibilidades, en cuanto tú nos digas, volvemos al programa semanal. Así es. Muy bien. Muchas gracias, María Inés, por tu comentario. Qué bueno que te gustó. Muy amable. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Cuatro Vientos, periodismo en la internet donde todas las voces encuentran eco. Luis Lubiano, María de Jesús Loera, muchas gracias también por estar con nosotros. Un abrazo a todos, a Luis Lubiano y a su familia. Hasta el día de mañana, Hasta el día de mañana. Descansen, buen provecho y pásela bien porque acuérdese, la vida es bien corta. Hasta luego. Adiós.